el iguano Salvatore Mancuso, el alemán y otros jefes paramilitares salpican al exdirector del DAS José Manuel Narváez, al exfiscal Luis Camilo Osorio y a los generales Rito Alejo del Río y Gustavo Matamoros. También aseguran haber realizado falso positivo en Cúcuta para una visita del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La guerrilla de la FARC entregó a pilotos de la tripulación de helicóptero civil que habían sido secuestrados en Argelia, Cauca. CIRC hizo el anuncio en Bogotá. ELN secuestró a periodista que trabajaba para petroleras y emisora radial en Saravena, Arauca. Esposo de la víctima asegura que 2 hombres la sacaron a la fuerza de su casa. Continúan combates entre el ejército y las FARC en el norte del Cauca. Más denuncias de desplazamientos forzados en Chocó y Nariño. ONGs trabajan para frenar el reclutamiento de niños en veras en el departamento del Chocó por parte de grupos al margen de la ley. Nuevo subsecretario de Seguridad del Distrito asegura que la política de seguridad de Bogotá se fundamentará en la justicia comunitaria. La estación de Salitre El Greco en la troncal de Transmilenio de la calle 26 entró en funcionamiento. Ya están en operación 6 de las 13 estaciones de la Avenida El Dorado. Se viene el Festival de Verano 2012 en Bogotá. Desde el 4 de agosto hasta el 12, los capitalinos podrán disfrutar de más de 20 actividades deportivas y recreativas. Rosemary Villar ganó diploma olímpico. La pesista colombiana terminó en el 6º lugar en la categoría de los 56 kilogramos. El keniano Peter Kirui ganó la edición número 13 de la media maratón de Bogotá. Los atletas africanos dominaron la competencia en hombres y mujeres. Buenas noches y bienvenidos a las principales noticias de Bogotá y de Colombia. A esta hora hacemos contacto con nuestro periodista Esteban Cuatindoy, quien continúa en Popayán. Ahí nos presenta a esta hora un panorama de lo que ha ocurrido en las últimas horas en esa región del país. Esteban, muy buenas noches. ¿Y qué ha pasado? Así es, Beatriz, desde las 5 de la mañana de hoy domingo, en la zona rural del municipio de Trujillo, se registraron fuertes enfrentamientos entre miembros del Sexto Frente de las FARC y la Fuerza Pública. Tan solo hace unos minutos, nuevamente se escucharon cerca del casco urbano explosiones que mantienen en alerta a la población de este municipio. A esta hora, la población se mantiene en alerta y se advierte por parte del alcalde Ezequiel Vitoraz del peligro que pueda generar la cantidad de munición sin explotar lanzada por la guerrilla que cayó cerca de las casas y fincas. Vale la pena notar que muchos de estos pobladores no están en sus predios debido a que hoy se realizan las primeras comuniones. El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC se declaró en asamblea permanente ante la inasistencia de los titulares del Interior y de Defensa, Federico Regifo y Juan Carlos Pinzón, a los diálogos previstos para buscar una salida al conflicto que vive el departamento del Cauca. Mañana se espera el pronunciamiento del CRIC a través de su representante Jesús Javier Chávez, consejero mayor. Otra de las actividades importantes que se realiza mañana lunes tiene que ver con el arribo del senador Camilo Romero Galeano, quien asistirá al foro preparado por el movimiento progresista del departamento del Cauca sobre la crisis que se vive en esta región del país. Desde la ciudad de Popayán, Esteban Cuatindoy en Canal Capital, Televisión Más Humana. Esteban, gracias. En otras noticias, el CICR confirmó la liberación por parte de las FARC de los tripulantes del helicóptero civil que fueron secuestrados hace unas semanas en el municipio de Argelia, en el sur del Cauca. La guerrilla de las FARC entregó hoy a una comisión humanitaria conformada por la Cruz Roja Internacional y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes a los pilotos Juan Carlos Álvarez y Alejandro de Jesús Campo después de 19 días de cautiverio. La entrega se hizo de manera muy rápida, sin grandes problemas, entonces de nuestro lado nosotros nos enfocamos en la parte humanitaria. Los tripulantes secuestrados cuando el helicóptero en el que se transportaban se accidentó y aterrizó en la cancha de fútbol de Argelia se encuentran en buen estado de salud y en la ciudad de Popayán se reencontraron con sus familiares. Tuvimos una enfermera del CSR con el equipo y confirmaron que están bien de salud. Va a haber otro chequeo en Popayán. Con esta operación ya son más de 1.400 las liberaciones de civiles y militares que son facilitadas por el trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y luego de la lluvia de noticias que ha producido en las últimas semanas el conflicto en el norte del Cauca, el experimentado periodista y analista de conflictos armados Javier Darío Restrepo habló con Capital Noticias para darle una mirada crítica a la manera como los medios han cubierto la problemática de ese departamento.
Los medios periodísticos de televisión han creado esquemas de información superficiales, dejando a un lado el rigor fundamental del periodismo, según Javier Darío Restrepo. Que es un esquema de ir, ver, escuchar y volver. No se piensa. Para Restrepo, los medios de comunicación no se tomaron en serio el tema del Cauca, no explicaron las razones de fondo que los indígenas tenían al reclamar la salida de los actores armados de sus territorios y terminaron tomando partido a favor del ejército y en contra de los indígenas. La vida de los indígenas, su gobierno, su guardia indígena, es como mirado por los medios de comunicación como si se tratara de un juego de niños, no de algo serio. Según Restrepo, quien fue corresponsal de guerra en varios países, el enfrentamiento entre indígenas y fuerza pública es absurdo, pero es el resultado de la no comprensión de la cultura indígena y que el tema de la paz está en cabeza de una sola persona. Yo no recuerdo en las páginas de la historia, las muchas que he leído, que haya habido un combate a empujones, y es el que se dio allí. Pero es una situación absurda, resultado de una política que es inadecuada para encontrar la paz en Colombia. Y en Saravena, Arauca, hace 5 días fue secuestrada por el ELN la periodista Elida Parra, quien fue sacada a la fuerza de su casa. La reportera trabajaba para la emisora radial Sararé Estéreo y para el oleoducto Bicentenario. El Frente Oriental del ELN asumió tener secuestrada a la periodista Elida Parra y Gina Paola Uribe, supervisora ambiental de Intanzuca, empresa interventora del oleoducto Bicentenario. Que nuestro accionar político-militar contra la infraestructura petrolera, multinacionales, empresas subsidiarias y contratistas responde y confronta el pillaje y saqueo de los recursos naturales de los colombianos. Elida Parra, reportera de la emisora Sararé Estéreo del municipio de Arauca, fue raptada de su casa hace 5 días. Ella trabajaba para la emisora Sararé FM Estéreo. En este municipio de Saravena nunca hemos tenido un problema de esta magnitud. Nunca, hasta ahora que se ve todo esto, desde que empezaron a trabajar a empezar a entrar este megaproyecto. El orden público está, pero peligroso, como se dice, peligroso, desde que están estas petroleras acá. El comunicado del ELN le hace un llamado a la población. Que ratificamos el llamado a la población de la región a no involucrarse, a no aceptar el engaño y la utilización de las supuestas bondades y beneficios de las multinacionales y el gobierno apátrida que posibilita el robo y el saqueo de lo que pertenece al pueblo. A esta hora las autoridades desconocen el comunicado que Canal Capital publicó. La corporación Juntos Construyendo Futuro y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adelantan estrategias de prevención de reclutamiento forzado de niños indígenas de las comunidades emberas en el departamento del Chocó. Formando a jóvenes líderes o dinamizadores de la comunidad embera, la iniciativa se basa en el restablecimiento de los derechos y en la educación como alternativa de solución a conflictos. Con el objetivo de fortalecer las herramientas de dinamizadores juveniles y familiares para prevención de la vinculación al conflicto armado. Estas organizaciones hacen su intervención para alejar a los niños, niñas y jóvenes indígenas de las comunidades emberas del posible reclutamiento forzado. La apuesta que se hace para que la educación sea el camino por el cual las diferentes vulnerabilidades que tienen las comunidades vaya siendo menor. Actualmente en el Alto Audó están haciendo seguimiento a estos procesos de prevención. No se trata de traerles juegos y esas cosas, sino que trata de traer más experiencia, más conocimiento para que los jóvenes no piensen en mal camino. Y en Bogotá, los artesanos emberas que venden sus obras en el centro no ven la hora de regresar a sus territorios ancestrales, de los cuales fueron desplazados por grupos al margen de la ley. El sueño mío es uno tener o trabajar. Desde el territorio había enseñado lo que la abuela que trabajaba, entonces aumenté. Yo he trabajado 4 años en territorio. Las piedras de Chaquiras empiezan a enlazarse entre colores en manillas y collares que los artesanos de la etnia embera tejen en andenes bogotanos, soñando con volver a su tierra de donde salieron desplazados por la violencia. Eran muchos combates por allá y entonces nos desplazamos por acá. Las risas inocentes de las niñas embera se mezclan con el anhelo de su mirada de volver a su tierra. ¿Te gustaría volver a tu territorio? Sí. ¿Por qué?
acá muy duro. Nosotros pensamos ir a retornar otra vez. Según el DANE, en el censo realizado en el 2005 hay 38.259 emberas del Urabá, de Antioquia, Córdoba, Risaralda, Valle y Putumayo. Por eso la Corte Constitucional declaró los emberas como un pueblo en riesgo de desaparición física y cultural a causa del conflicto armado. Por los conflictos armados de la guerrilla y del PARA. Los artesanos esperan en pocos meses volver a su territorio. Y aunque el gobierno nacional insiste en que ha obligado al repliegue de la guerrilla en varias zonas del país, para algunos líderes de esas regiones la realidad es completamente diferente. Aunque el gobierno nacional ha dicho que tiene control del territorio, para muchos colombianos y en especial los que viven en las regiones, esto no es cierto. La guerra continúa allí en el Chocó, allí sigue la presencia de los grupos armados, llámese guerrilla, llámese paramilitares, que esta guerra que está allí, el conflicto armado mismo, es más bien como una estrategia para despojar a estas comunidades, a estos territorios. Como no queremos actores armados dentro de las comunidades, tampoco queremos megaproyectos. El creciente desarrollo del conflicto armado en medio de las comunidades en las regiones y la sistemática violación de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados han dejado en una encrucijada a la población civil, que cada vez se siente más sola. Mucha legislación, pero cuando uno está allí en los territorios lo que hay es otra cosa, es un abandono total, la salud, los niños se nos están muriendo todos los días. En los últimos días hemos tenido un escenario muy violento, donde hemos tenido bombas, donde han habido minas, donde han habido muertes también. Tenemos una excesiva militarización. Pese a estas denuncias, las comunidades siguen trabajando por la paz, buscando la resolución del conflicto por la vía política e impulsando diálogos humanitarios regionales, porque para ellos la llave de la paz es de todos los colombianos. En los límites con Soacha, en el extremo suroccidental de Bogotá, se ubica el colegio Quimi Pernía Domicó. Su nombre es un homenaje a este líder indígena Embera Catío del Alto Sinú, quien se opuso a la construcción de la represa de Urrá. Como reconocimiento a su lucha indígena, hace 3 años se inauguró esta institución educativa que alberga a 300 estudiantes. El 2 de junio de 2001, a escasos metros de los cabildos indígenas de su comunidad, 3 hombres armados que se movilizaban en motocicletas se llevaron a Quimi Pernía. En 2007, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró el asesinato del indígena a órdenes de Carlos Castaño y afirmó que sus restos fueron arrojados al río Sinú. Quimi siempre decía, ¿de qué le sirve el dinero si yo no como papel? Yo necesito la tierra para sembrar la yuca, la papa, que es la tierra lo más importante. 8 años después, Bogotá rendía tributo al líder indígena con la inauguración del colegio distrital Quimi Pernía Domicó, una institución que alberga a 3.000 estudiantes, de los cuales 300 son originarios del cabildo indígena Muisca de Bosa. En esos terrenos son de las 3 familias principales del sector, que son los Neuta, los Chiguazuque y los Tunjo. Una gran ayuda para nuestra comunidad, ya que pues en estos lados casi no había un colegio así que hubiera tanto apoyo a estas comunidades. Insertos en el mundo citadino, los estudiantes indígenas del Quimi alaban a la madre tierra y rinden tributo a la luna, convencidos de tener un espacio donde se les respeta su cultura, donde viven de manera armónica con otras culturas y donde se aprende a convivir con la diferencia en unidad. Y mucha atención, Capital Noticias conoció la totalidad de la última declaración de varios jefes paramilitares en Justicia y Paz. El exfiscal Luis Camilo Osorio, el exdirector del DAS José Miguel Narváez y los generales Rito Alejo del Río y Gustavo Matamoros salen salpicados. Los paramilitares también aseguraron que hicieron falsos positivos para el expresidente Álvaro Uribe Vélez con motivo de una visita del exmandatario a Cúcuta. Salvatore Mancuso aseguró en audiencia de Justicia y Paz realizada el 23 de julio pasado que el exdirector del DAS, José Miguel Narváez, ordenó actividades para atacar al alcalde Gustavo Petro, Piedad Córdoba, Wilson Borja, al colectivo de abogados José Alvear Restrepo y al periódico La Voz. La Fiscalía pregunta si fueron mostradas fotografías de personalidades del orden nacional que de alguna u otra manera fueran presuntos colaboradores de la guerrilla o que hacía oposición en el país. Mancuso ratificó que el exdirector del DAS, José Miguel Narváez, era la cabeza de entrenamiento ideológico, un instructor del paramilitarismo. El paramilitar Mancuso indica que efectivamente estuvo en varias de estas escuelas y que asimismo estuvo en estas instrucciones y vio varios coroneles y que si le muestran las fotografías efectivamente los reconocería y que había foto y el tipo de adoctrinamiento que dictaban y que dieron unas instrucciones como José Miguel Narváez fue el que dictó esta serie de clases
debido a que tenía acceso privilegiado de este tipo de información que se proveía dentro de estas charlas. En esa misma audiencia, Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, aseguró que una vez se reunió con el general en retiro Rito Alejo del Río. En el año 1999, que hacía parte del DAS, Efraín Morales, que ayudó a hablar con el director del DAS, Vitermo Galvis Mogollón, y asimismo entró en la brigada número 17, donde conoció al Rito Alejo del Río, y a Jorge Díaz, quien era subdirector del DAS y que en esa ocasión se reunió con ellos, y asimismo con el chico El Jure, y que asimismo se reunió con el general Matamoros. Alias El Iguano aseguró que la bomba que explotó en febrero del año 2003 fue un falso positivo que se le atribuyó al ELN. Ese mismo día, el expresidente Álvaro Uribe visitaba esa ciudad. El paramilitar alias El Iguano indica que efectivamente este listado lo entregaba al DAS y que alias El Gato tenía una relación con el subdirector del DAS, tanto que andaban en la camioneta del subdirector, y asimismo hicieron un falso positivo estallando una bomba cuando llegó Álvaro Uribe Vélez, y que no solamente el DAS, sino también el Ejército y la Policía Nacional, y también algunos miembros de la comunidad. En este documento, alias El Iguano dijo que el exfiscal Luis Camilo Osorio conocía de las relaciones de los paramilitares del norte de Santander con la fuerza pública, y con la muerte de varios exfiscales del norte de Santander. Se posesionó el nuevo subsecretario de Asuntos de Seguridad y Convivencia del distrito, Edgar Ardila. El funcionario tendrá el reto de direccionar la política pública de seguridad en la ciudad y continuar disminuyendo los índices de violencia en la capital. Este abogado de la Universidad Nacional, convencido del uso alternativo del derecho como herramienta para gestionar los conflictos, llega a la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia con el reto de reducir los homicidios y delitos de alto impacto, con un as bajo la manga, aplicar procesos de justicia comunitaria y convivencial. Si las personas tienen condiciones adecuadas para convivir, seguramente se van a sentir más seguras. Garantizar los derechos humanos y combatir la violencia estructural serán acciones concretas del subsecretario. Cuando hablamos de discriminación, por ejemplo, por razones de edad, por razones de género o por razones de etnia. A pesar de la disminución de la violencia en la ciudad, el funcionario denuncia el incremento de la inseguridad. Un primer factor posiblemente sea el manejo que ha tenido los medios de comunicación de ciertas actuaciones de algunos políticos que tienen interés en que la administración distrital se desprestigie. Y el segundo fenómeno es un problema con la administración de justicia. Fortalecer las inspecciones de policía y las comisarías de familia, recuperar la figura de los jueces de paz y los conciliadores en equidad, posicionar a la cárcel distrital como ejemplo de administración de justicia penal y resocialización, disminuir los tiempos de estadía de los contraventores en las unidades permanentes de justicia y sanear el fondo de vigilancia son otros de sus retos. Decenas de familiares y amigos de Ruby Serpa, la mujer que fue desmembrada hace varias semanas en Fontibón y que las autoridades encontraron en un humedal de esa localidad el pasado 23 de julio, lideraron una marcha para pedir justicia y no más actos de violencia contra las mujeres. Decenas de personas salieron a la plaza principal de Fontibón para rechazar el crimen de Ruby Serpa, una mujer de 44 años que fue encontrada desmembrada y envuelta en un colchón en un humedal de la localidad el 23 de julio de este año. Familiares y amigos pidieron justicia y mostraron su repudio ante cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Que se haga justicia en un caso de estos, que es lo más importante, ¿no? El único mensaje es más para las autoridades, porque está en manos de las autoridades apoyar a la ciudadanía en estos casos y por lo menos en este caso, que está saliendo a flote, pues gracias a los medios de comunicación no hemos tenido apoyo. Del único sospechoso del crimen no se sabe mucho, solamente que era inquilino de Ruby. Mi hermana le arrendó hace aproximadamente unos 4 meses, no lo conocíamos. Debemos recordar que este escabroso crimen fue muy similar al de Rosa Elvira Celi, también fallecida a causa de extrema violencia. Y a partir de hoy entró en funcionamiento la estación de Salitre El Greco, en la troncal de Transmilenio de la calle 26. Ya son 6 de las 13 estaciones las que están en operación. Ya son 5 estaciones que están en funcionamiento del sistema Transmilenio por la calle 26. Salitre El Greco se unió hoy a Ciudad Universitaria y Gobernación para un total de 5 estaciones de las 13 que conforman la troncal de la 26. Ya vamos a tener parada acá del servicio que funciona entre semana de lunes a viernes L10, K10 y hoy domingo servicio K97, L97 que sigue conectando a los usuarios al resto del sistema a través de la troncal de la Caracas. Y ya estaríamos 100% con la calle 26 hacia finales del mes de agosto. Esta es la tarjeta del sistema Transmilenio por la calle 26. Es recargable y con un solo pasaje el usuario podrá llegar a todas las estaciones de todas las fases del sistema Transmilenio en la ciudad. Simplemente hay que acercarla al lector
y listo. Vamos a implementar la operación de la ruta alimentadora aeropuerto, que es una ruta que va a ser circular, va a conectar a los usuarios desde el portal El Dorado hasta el aeropuerto. A partir del 1 de agosto, las tarifas serán de 1.400 pesos en horas valle y 1.700 pesos en hora pico. Y la Administración Distrital continúa gestando el proyecto para reabrir el Hospital San Juan de Dios. Con la iniciativa, Bogotá volvería a tener una institución de salud de cuarto nivel. Varias contingencias tendría que afrontar la nación, el departamento y la ciudad con la reapertura de San Juan de Dios. La primera se relaciona con el pago del pasivo pensional a 2.500 trabajadores. La deuda nuestra ha seguido corriendo y el taxímetro sigue andando porque en ningún momento se nos han suspendido los contratos de trabajo. Las organizaciones de estudiantes de medicina, la academia y los propios empleados insisten en que es posible la reapertura. Nosotros vemos en el San Juan no solo la oportunidad de recuperar nuestra escuela, sino también la formación de médicos con conciencia social, que es algo que se ha perdido un poco desde el cierre del hospital. El hospital fue declarado monumento nacional, pero también patrimonio cultural de los colombianos. Cuando hablamos de patrimonio cultural se habla de los saberes, las investigaciones. Poder construir una torre nueva, digitalizada, con toda la tecnología que pueda ser el centro de referencia de muchas especialidades del cuarto nivel que hoy nosotros no tenemos en la red pública. Lo que se está haciendo con la apertura de la unidad de atención primaria es solamente el primer paso dentro de un proceso más largo de examinar cómo podemos recuperar el San Juan de Dios para la ciudad. Por ahora, la Nación destinó 60.000 millones de pesos para la reapertura del hospital. El departamento busca alternativas para el pago de los pasivos pensionales y Bogotá gestiona una figura jurídica y económica para iniciar la construcción del nuevo edificio. En Kennedy y Teusaquillo se realizaron cabildos de participación para escoger las vías más afectadas de esas localidades e invertir en ellas los casi 7.000 millones de pesos asignados por la Administración Distrital. De otro lado, en Fontibón se llevó a cabo la votación para elegir a los representantes del Consejo Distrital y Local de Discapacidad. En las localidades de Kennedy y Teusaquillo se realizaron los cabildos de participación ciudadana con el fin de invertir los casi 7.000 millones de pesos asignados por la Administración Distrital en la recuperación de la malla vial. Estamos cumpliendo con el propósito de la convocatoria de los cabildos para priorizar la malla vial local a intervenir. El ejercicio es definir cuáles son las vías prioritarias, en cuáles vamos a empezar esa intervención, pero que lo defina y lo haga la comunidad. En la reunión se aclaró que se escogerán las vías de las UPZ que más lo necesiten, decisión que no le gustó del todo a algunos habitantes de la comunidad. Sin embargo, hay quienes creen que esta es la mejor forma para volver a creer en la administración. Una golondrina no hace verano, la unión hace la fuerza, y entonces estamos motivados y entusiasmados en beneficio de nuestro barrio. Mientras tanto, en Fontibón se realizó la jornada de votaciones para que los ciudadanos inscritos previamente eligieran a los representantes que van a conformar el Consejo Distrital y Local de Discapacidad. Aquí estamos en estas justas electorales participando en este buen ejercicio de la elección de los diferentes consejeros locales. Este es un espacio de concertación entre la administración y la comunidad para generar mecanismos que fortalezcan los espacios de participación y el respeto por los derechos de las personas discapacitadas. Y el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, reapareció en público en un acto litúrgico en la iglesia San Alfonso María de Ligorio después de haber sufrido una isquemia cerebral por la que estuvo hospitalizado en la clínica Reina Sofía. Las personas que lo acompañaron aseguraron que estaba de buen ánimo y muy lúcido, incluso cuando se puso de pie en el momento de la comunión. Ausente desde junio pasado al sufrir una isquemia cerebral. Buenas noches, aquí están los deportes del fin de semana en Capital Noticias. No fue buena la actuación de los deportistas colombianos en el segundo día de actividades de los Juegos Olímpicos de Londres. Para destacar lo hecho por los pesistas Rusmeris Villar, Sergio Rada y Carlos Berná. El diario de los Juegos Olímpicos nos lo cuenta en el epicentro deportivo del mundo, Londres, Carlos Julio Guzmán. Carlos, muy buenas noches. Carlos Augusto, señoras y señores, muy buenas noches. Aquí estamos, afuera del Excel London, escenario en donde las pesas comienzan a dar noticia a Colombia. Mary Villar ha participado, al igual que Carlos Berna y Sergio Rada. Mary, séptima en los Juegos Olímpicos. Las pesas alcanzaron a ilusionar al país con otro metal. En el primer turno estuvo la cartagenera Rusmeris Villar. En la categoría de los 53 kilogramos,
alcanzando a levantar 196 kilos que le sirvieron para adjudicarse la sexta casilla, asegurando el diploma olímpico. Sergio Rada y Carlos Berna también hicieron una buena actuación en los 56 kilogramos, ocupando el séptimo y el octavo lugar en la competencia. El pesista atlanticense Sergio Rada estuvo muy cerca de conseguir medalla, pero una desconcentración lo alejó de sus posibilidades. En materia de natación, Omar Pinzón y Carolina Colorado pasaron el domingo también a la pileta olímpica. En el Aquatic Center de Londres, la nadadora Carolina Colorado fue eliminada en los 100 metros espalda, al marcar un tiempo de 1 minuto, 1 segundo y 81 milésimas de segundo, registro que la dejó sin posibilidades de estar entre las 16 mejores marcas. Al final de la competencia, Carolina ocupó la casilla 28 en la clasificación general y sin posibilidades de competir en las semifinales. El bogotano Omar Pinzón tampoco tuvo suerte en la misma modalidad, los 100 metros espalda. En su salida obtuvo un tiempo de 55 segundos y 37 milésimas que lo dejaron en la casilla 32 de la general. Pinzón se quedó por fuera de las semis, pues su tiempo lo dejó fuera de los 16 clasificados. Los dos nadadores colombianos esperan tener un mejor resultado en los 200 metros espalda y Pinzón además competirá en los 200 metros mariposa. Uno de los 3 boxeadores de Colombia ya está eliminado. Eduard Marriaga no superó su primera prueba frente a un deportista de República Dominicana. En boxeo, Eduard Marriaga no pudo vencer a Willington Arias de República Dominicana. En el combate, el dominicano dominó con superioridad al barranquillero de 19 años. El resultado final fue 17-8. A sus 21 años, Jessica Gil cumplió el sueño de estar en unas justas olímpicas. Su fuerza y ganas no fueron suficientes, pues la joven paisa quedó eliminada en la fase eliminatoria femenina de la gimnasia artística. Sus movimientos y números no le alcanzaron para meterse entre las 24 clasificadas. Jessica se ubicó en la casilla 35 entre 96 participantes. Aunque se terminó el sueño de Londres, Jessica se mostró contenta con su actuación y prometió que estará en Río 2016 intentando un mejor resultado. Estos son otros hechos destacados de los Juegos Olímpicos Londres 2012. Mañana nuestros compatriotas en Londres buscarán darnos más emociones. Ana María Rendón y Daniel Pineda desean seguir avanzando en tiro con arco. He tenido una preparación excelente y yo creo que estoy más tranquila y más segura de cómo estaba en Beijing, entonces a dar lo mejor. Con mente positiva, ¿cierto? Si vamos con la mentalidad de que no vamos a ganar nada, entonces ¿para qué vamos? Es hacer el trabajo que estamos haciendo y los resultados se darán. El boxeador Jason Monroy también intentará hacer lo propio a las 8:45 de la mañana. El velerista cundinamarqués André Quintero aspira a comenzar con pie derecho su participación en Londres. Crece un poco la ansiedad, pero también mucho la alegría de querer hacer un muy buen trabajo ahora en los Juegos Olímpicos. Mientras que Jacqueline Heredia en los 58 kilogramos y Oscar Figueroa en los 62 tendrán toda la atención de los colombianos en las pesas. Me he preparado para 8 años para ir a unos olímpicos y con la ayuda de Dios yo sé que todo va a salir muy bien. Ustedes saben que yo no prometo medalla, es lo que siempre digo, prometo dar lo mejor de mí a espera de que lleguen los buenos resultados. Por su parte, la raqueta número 1 del país, Santiago Giraldo, enfrentará al belga Steven Darcis por un cupo en la tercera ronda. Gracias por su tiempo, señoras y señores. Mañana confiemos en Oscar Figueroa, pesista colombiano que estará en la escena aquí en el Excel de Londres. Carlos Augusto, tenemos que el fútbol y demás en nuestra patria. Carlos, muy buenas noches. Gracias, Carlos Julio, y mañana, por supuesto, lo tenemos acá en el radar londinense para que nos cuente todo lo que pasa en las justas olímpicas. Ahora hablamos de fútbol. A esta hora se juega el último juego de la primera fecha de la liga. El clásico bogotano entre Santa Fe y Millonarios lo ganan los azules 1-0. Gol de Watson Rentería. El otro equipo de la capital, Equidad, fue goleado por las Águilas Doradas del Itagüí. Nos vamos al estadio de Itaires. El primero había sido de Johan Fano, el peruano. El segundo también es de Johan Fano, en una muy buena acción, remate de pierna derecha. Y el tercero es de Carlos Salazar, bombazo para vencer al arquero asegurador, 3-0 en el debut del equipo bogotano verde.
Boyacá Chicó le ganó al Huila, gol de Galicia, el primero de cabeza. El segundo es de Jessy Mena, también buen remate ceñido al palo de la mano derecha del arquero. Real Cartagena perdió 2-1 con el Once Caldas, el primero era autogol de Tabima, se fue arriba el Once Caldas. El segundo es una muy buena jugada de Mario González y el descuento para el Real Cartagena de Nájera. Cúcuta 2, Envigado 1, Hernández el primero para el Envigado, Franco lograría el empate y el amigo Hurtado le daría la victoria al Cúcuta. El equipo Atlético Junior igualó 0-0 con el equipo Deportes Quindío y el Medellín le había ganado anoche 1-0 al Deportivo Pasto. Como ha sido la constante en las últimas ediciones de la media maratón, los atletas africanos se llevaron los honores. La edición número 13 fue para el keniano Peter Kiriu. En la 13ª edición de la Media Maratón de Bogotá, a la que asistieron más de 45.000 corredores, la competencia inició a las 9:23 de la mañana con la categoría élite mujeres y 7 minutos después salieron los hombres. El keniata Peter Kirui lideró la competencia y fue el primer corredor en cruzar la meta con un tiempo de 1 hora, 2 minutos y 26 segundos. Fue una competencia bastante fuerte, bastante dura, la altitud por supuesto, los otros competidores que son bastante fuertes en lo que hacen. Por las mujeres, la keniata Gladys Cherono desde los primeros kilómetros tomó la punta y llegó a la meta con un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 27 segundos. El nivel de la altitud nos ayuda mucho y por eso creo que es el éxito. En representación de Bogotá, el mejor en la categoría élite fue el colombiano Javier Guarín, con un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 2 segundos, pero los keniatas vuelven a ser campeones en las calles capitalinas. Para rematar la sección deportiva, digamos que Millonarios acaba de anotar el segundo gol en el clásico bogotano frente a Santa Fe. Anotó Humberto Osorio Botello. Es todo en deportes, hacemos una pausa y después de ella viene Beatriz Elena Álvarez aquí con más en Capital Noticias. Este es Capital Noticias. El IDRD ya tiene todo listo para el Festival de Verano que se llevará a cabo entre el 4 y el 12 de agosto. También anunció que el acceso a los parques de la ciudad será gratuito los días sábados. El Festival de Verano 2012 que dará inicio en Bogotá este 4 de agosto contará con más de 144 actividades culturales en diferentes parques, como el del Tunal, el Simón Bolívar, la Plaza Cultural de la Santa María y el Parque de la Florida. El festival contará con la alianza de Jardín Botánico y Sisiagua Park y el cubrimiento especial de Canal Capital durante los 9 días de presentaciones nacionales e internacionales. Yo creo que es una ocasión de demostrar que Bogotá sigue siendo la ciudad líder en materia de actividades recreativas y deportivas y en la que el distrito a través del gobierno de la Bogotá Humana hace un esfuerzo grande para que todos puedan participar de estos eventos recreativos, deportivos y lúdicos. El IDRD establece horarios para la nueva campaña puesta en marcha en Ciudad Bolívar. Sobre la gratuidad al ingreso de los parques de localidades como Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe, La Candelaria, Chapinero y Puente Aranda. El ingreso programado para los sábados busca que los capitalinos ejerzan su libertad cultural, física, deportiva y recreativa. La idea es que los ciudadanos puedan utilizar los parques y escenarios nuestros en unos horarios especiales y en unas franjas especiales sin ningún costo, dando privilegio a las poblaciones más vulnerables de la ciudad para hacer realidad aquella política de disminuir los niveles de segregación. Terminan las noticias, que todos tengan una feliz noche.